Suponiendo que se ve y se escucha, empezamos, empezamos con la actividad. Muy buenas tardes a todas las personas que se hicieron presente hoy y por supuesto a las expositoras y a los expositores del panel de hoy. En el mes de la mujer, en el Día de la Mujer, queríamos hacer una actividad que esta es la segunda, porque en realidad son tantos y tan complejos y es tan rica la temática que es probable que tengamos tres de estas actividades. Los enfoques diferentes, pero bueno, como siempre, entrelazados. El lunes pasado veo que algunos han participado ya de la actividad. Hemos hecho un enfoque focalizado en las violencias, la doméstica, el abordaje penal, carcelario, hablamos del perfil del agresor y de la violencia laboral también, con muchos especialistas, varones y mujeres, ¿no? Como hoy. Y hoy nos proponemos traer esta mesa, si bien el tema está imbricado, el tema de la violencia, y es imposible mirar una cara de la moneda sin la otra, nos proponemos focalizar el tema de la autonomía económica. Sabemos que no hay manera y no hay salida a las situaciones de violencia sin lograr autonomía económica, y que también la violencia económica es una de las formas de violencia, ¿no? Tipificada en los convenios y en nuestra ley tan rica, en la 26485. Y en Argentina, bueno, sabemos que tenemos las convenciones, las leyes, y tenemos una riqueza normativa, pero la realidad, la aplicación de este derecho en la realidad aún hace que persistan enormes desigualdades y muchas dificultades en la efectivización de estos derechos, ¿no? Sabemos que la mujer está subrepresentada en todas las dimensiones de la vida económica: las brechas laborales, la brecha tecnológica, las segregaciones horizontal, vertical, el techo de cristal en el acceso al trabajo, todos componentes de esta brecha salarial, pero que el factor principal y determinante es la dedicación o la desigual dedicación a las tareas de cuidado, ¿no? Ya tenemos las estadísticas por todos lados: 76% de las mujeres son las cuidadoras, 16% del PBI son las tareas de cuidado. Y entonces, bueno, esta desigualdad, esta dedicación a la tarea de cuidado se proyecta en todos los aspectos. Y hoy nos proponemos recorrer los aspectos familiares de la economía de las familias, cómo dentro del matrimonio, y a pesar de los avances que significó la sanción del nuevo Código Civil y su concepción de las familias ensambladas o los nuevos sistemas de familia, aún las desigualdades siguen persistiendo adentro de la familia, en las economías familiares, en los temas alimentarios, las cuestiones que hacen de los procesos de alimentos como parte de las desigualdades y las violencias. Y saliendo de la esfera de las familias y de los alimentos, vamos a proyectarnos a la vida de los negocios, a las empresas, ¿no? ¿Qué pasa con el acceso a las finanzas? ¿Qué pasa en las pymes, donde las mujeres son pilotos de tormenta, pero la desigualdad hace que sigan subrepresentadas, incluso las gremiales empresarias? Así como ocurre este fenómeno en los sindicatos y en los gremios, también en las gremiales empresarias, que son espacios importantísimos para que estén representadas las mujeres, que es cierto que cada vez hay más, pero que todavía falta muchísima representación en estos espacios de incidencia. Y por supuesto, nuestras expertas también van a aportar esta mirada desde el mundo organizacional, desde el compliance, desde la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Y qué pasa con el género? ¿Qué pasa con el género en las empresas y con la integridad de las organizaciones, ¿no? Así que, concluyendo la jornada, importantísimo ver qué pasa con la representación política de la mujer y el liderazgo. Hay cupo, tenemos paridad, pero falta. Entonces, es nada menos que en cuestión el derecho a elegir y al ser elegida lo que está en juego. Así que
El temario es intenso y el panel es de lujo, así que yo les agradezco a los y las panelistas de hoy y por supuesto a los auspiciantes que nos han acompañado, FECOBA, la Federación Comercial de la Ciudad de Buenos Aires y Mujeres FECOBA, Mujer y Gobierno, y el WEF, el Women Economic Forum, que en Argentina, el capítulo argentino lo lidera nuestra querida Lina Yo, a la que también contamos entre los panelistas. Así que sin más prolegómenos, voy a contarles un poco la dinámica del panel. Es cada una va a exponer unos minutos y después al final de todo, si tenemos tiempo, haremos algunas preguntas. Invitamos a los y las asistentes a hacer las preguntas en el icono de preguntas y respuestas. Así que bueno, vamos a empezar con la primera exposición de hoy. Voy a ir leyendo los currículums a medida que las presento, para que no sea sino para que tengan presente, primero porque es una formalidad y segundo porque es importante conocer el recorrido de cada persona que va a hablar hoy, porque todos y todas son muy, muy, muy ricos y fecundos. Así que la doctora Mariel Fernanda Molina de Juan es abogada, doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Cuyo, es profesora titular de Derechos de las Familias en la Universidad Nacional de Cuyo, abogada en ejercicio de la matrícula, especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, dirige la diplomatura de posgrado en los derechos de niños, niñas y adolescentes, sistema de protección y abogado del niño de la Universidad Nacional de Cuyo, docente de la Universidad Nacional de Cuyo en el doctorado en Derecho, en la maestría en Gestión Judicial, especialización en magistratura y muchas más. Es miembro titular de la sede Mendoza y secretaria del Instituto de Ciencias Jurídicas y Sociales de Cuyo, de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Miembro de la Subcomisión de Derecho de Familia, designada por la Comisión para la elaboración del proyecto de ley de reforma, actualización y unificación de los códigos civil y comercial de la Nación en el 2011. Preside la comisión organizadora de las 18ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil, es miembro del Comité Científico de la revista Actualidad Jurídica Iberoamericana de España y posee una cantidad de publicaciones, cursos, ponencias y disertaciones en el país y en el extranjero. Así que esperamos que, como está en Mendoza y parece que hay tormenta, la transmisión sea amable y no se nos corte y podamos escucharla con tranquilidad. Va a abordar las cuestiones patrimoniales en el matrimonio y la violencia económica. Adelante, Mariel. Muy bien, buenas tardes a todos y todas. Muy agradecida, doctora Cecilia Garau, por esta convocatoria a formar parte de este panel realmente de lujo y de este proyecto de abordaje inter y transdisciplinario de este fenómeno de los derechos de las mujeres, tan, digamos, necesario de abordar desde las diferentes aristas. Mi aporte va a ser fundamentalmente desde el punto de vista del derecho patrimonial de las familias y como si hubiésemos estado en la misma sintonía cuando nos empezamos a preocupar por los temas del cuidado. Yo quiero empezar recordando que la Premio Nobel de Literatura, una escritora polaca llamada Olga Tokarczuk, en un fragmento del libro Los Errantes, dice: Aluska agudiza el oído en la oscuridad y capta un suave gemido procedente de la habitación del pequeño Petín. Busca a tientas la zapatilla con los pies, pero enseguida se dará por vencida. Correrá descalza hacia su hijo. Ve moverse el contorno de al lado de una persona que suspira. ¿Qué? Pregunta el hombre medio dormido y resignado, se deja caer sobre la almohada. Nada. Enciende una lamparita en la habitación del niño y enseguida ve sus ojos, del todo espabilados. La miran con los oscuros valles que la diligente luz escultura en su rostro. Le toca la frente, llevada por el instinto, como siempre, pero no está caliente. Sí pegajosa por el sudor, más bien fría. Incorpora con cuidado al niño y lo masajea en la espalda. La cabeza del pequeño le cae sobre el hombro.
Coloca sobre su cuerpo el costado derecho, le sube las rodillas hacia el vientre, piensa que así estará más cómodo. Se tumba a su lado sobre el borde de la cama y acerca la cabeza a la escuálida espalda del niño. Oye como el aire se hace respiración cuando entra a los pulmones y sale a la noche. Espera a que el proceso devenga arrítmico, leve, automático y luego se incorpora suavemente y vuelve de puntillas a la cama. La verdad es que este precioso fragmento ilumina la riqueza invisible de las tareas de cuidado que unas y otras mujeres a lo largo y ancho del mundo hacen. Término cuidado, que según quién y en qué momento se usa, tiene múltiples acepciones que comprenden todas las tareas que se realizan en cuanto a la crianza y educación de los hijos, pero entre ellas, y muy especialmente, anticiparse al peligro y al sufrimiento de aquellos seres que se cuidan. ¿Por qué elegí empezar hablando de cuidado para introducir un tema de violencia económica en las relaciones de pareja? Porque la verdad es que, y acá indudablemente el fenómeno de la pandemia nos ha venido a dar de bruces contra el vidrio helado, ¿no? En la situación en la que estamos tantas y tantas mujeres, se ha producido todo un proceso de desenmascaramiento de hasta qué punto es necesario reconocerles el valor económico y no solo reconocerlos, sino insistir en digamos, la deconstrucción de todos aquellos estereotipos que lo niegan. Ver hasta qué punto, toda vez que un varón niega el valor económico de las tareas de cuidado, al cuestionar, impedir, privar de derechos económicos a las mujeres, en verdad lo que él está haciendo es reproducir esos estereotipos que de un modo u otro configuran una forma de discriminación. Discriminación que no es ni más ni menos que una forma de violencia. Desde hace décadas el reconocimiento de la violencia, digamos, de los derechos humanos de las mujeres, la igualdad, el derecho a la vida libre de violencias en todos los ámbitos, incluyendo el doméstico, condujo a que toda la sociedad esté muy compelida en hacerle frente a este fenómeno, primero atendiendo especialmente las modalidades de la violencia física y sexual, más tarde la psicológica, pero la gran deuda está dada con la violencia económica. Todavía nos cuesta muchísimo asumir la existencia de estas formas de violencia, que en definitiva muchas veces decimos es la madre del resto de las violencias, porque no le permite a la mujer, digamos, alcanzar la autonomía necesaria para poder tomar las decisiones de poner fin a una relación que realmente le provoca un riesgo o lo coloca en una situación de discriminación o angustia o perjuicio. Lo que pasa es que mientras siga habiendo una mujer discriminada o castigada por la privación de los recursos que le corresponden como cónyuge o conviviente, a los que tiene derecho, yo diría, en el seno de aquellas relaciones más íntimas de su vida privada y personal, esto es, las relaciones afectivas y de pareja, no podemos hablar de verdadera igualdad o de igualdad real. Es decir, esta igualdad siempre seguirá siendo un tema pendiente. Concentrándome ahora, a partir de estas premisas, en lo que atañe a las relaciones económicas familiares, todas ustedes saben que el derecho patrimonial de familia vigente en la Argentina se estructura sobre dos grandes pilares: la situación de los convivientes, las personas que no han decidido casarse, que no están sujetas a un régimen patrimonial, aunque existe como un núcleo duro que le brinda una protección a algunos supuestos fundamentalmente como garantía de igualdad real y con fundamento en la solidaridad, y una segunda forma de organización familiar, que es la matrimonial, donde las reglas económicas se sujetan o a la vieja ganancialidad con algunas modificaciones porque
digamos, en la trayectoria que viene concretándose a la luz de la última reforma del Código Civil y Comercial, a partir del reconocimiento de este núcleo duro que le confiere, por ejemplo, valor económico a las tareas domésticas, valor económico a las tareas de cuidado, o reconoce algunas formas de compensaciones para el caso de los desequilibrios a causa de matrimonios y divorcios, fundamentalmente causados por la desigual distribución de roles y funciones. La renovación o revolución en el ámbito de la jurisprudencia o las interpretaciones jurisprudenciales viene abriéndose camino a partir o siendo permeable a la incorporación de la perspectiva de género. También tenemos, dentro del régimen patrimonial del matrimonio, una posibilidad de que los cónyuges opten por el régimen de separación de bienes, donde no existe un fundamento solidario, cada uno se lleva aquello de que es titular, y en donde muchas veces formas de discriminación pueden estar muy presentes en perjuicio de la mujer. La verdad es que esta regla de la igualdad de derechos económicos, cuyo, insisto, desconocimiento importa una forma de violencia económica, tiene al menos dos consecuencias. La primera, una prohibición de, digamos, imponer o disponer cualquier trato diferenciado, ya sea por la ley o por los decisores, frente a con fundamento en la diversa condición, digamos, o en el diverso género de los cónyuges o los convivientes. Y la otra gran consecuencia es la que requiere o demanda las garantías de igualdad real, y esta es la que, como les decía recién, está abriendo la puerta al ingreso de la perspectiva de género también en los temas patrimoniales. Cuando yo toco estos temas en mis clases o a veces hablándolo con colegas, observo que hay una suerte de reticencia, perspectiva de género en los temas patrimoniales, pero si aquí estamos hablando de dinero, pues justamente porque estamos hablando de dinero. ¿Y cuál es entonces el trabajo que implica o los estándares que exige manejar justamente este abordaje con perspectiva de género como categoría analítica? Yo creo que son tres pasos. El primer paso, identificar y cuestionar los estereotipos que están en la base de esa relación familiar. Pensemos cuántas veces escuchamos decir, no solo al hombre, sino a la mamá del hombre o la hermanita del hombre, el que trabajaba era él, el dinero es de él, ella fabula o inventa, quiere sacar ventaja, es una derrochona, ella tiene empleada y no se desloma en la casa, el lugar de la mujer está en la casa con los hijos, ella no trabajaba porque no quería, etcétera, etcétera. Estos ejemplos son ejemplos que me imagino que todas y todos ustedes los habrán sentido como muy cercanos en muchas ocasiones, ya sea en su práctica, digamos, cotidiana, como en sus relaciones sociales. Entonces están demostrando que aquí, una vez más, el dinero está funcionando como un factor de discriminación a causa justamente de las desigualdades de distribuciones de funciones y de varas para medir el poder. El segundo paso, una vez que uno analiza y detecta la existencia de estos estereotipos, es identificar los actos propios de discriminación que van a dar lugar y que la justicia tiene que atender. Cuando, por ejemplo, tengo un hombre que vacía una caja de seguridad, que exige exhaustivamente la rendición de cuentas, que hace firmar 08 y luego los utiliza sin el consentimiento y sin rendir cuentas, que utiliza 08 apócrifos, que constituye fideicomisos, él aportando fondos gananciales y designa fiduciaria a su mamá o a su hermana o a su nueva mujer, y como que esta nueva mujer acepta pensando que no le va a pasar lo mismo a ella, y luego a su vez se autodesigna como fideicomisario, licuando los fondos gananciales, los vaciamientos de sociedades, gran cantidad de actos que es necesario que a partir de esos estereotipos originarios y esa valoración de los estereotipos se puedan detectar también en los tribunales.
Y a partir de eso entonces, y el tercer y último paso que yo creo que es fundamental, agudizar la lupa para advertir cuándo hay una discriminación indirecta, cuándo una norma que aplicada en forma neutra a hombres y mujeres en diferentes situaciones produce un perjuicio especial a la mujer justamente por su condición de mujer y justamente porque está anclada en esta sociedad o en esta cultura patriarcal que reproduce una y otra vez los estereotipos. Los ejemplos aquí son múltiples. La jurisprudencia desde hace, yo diría, 5 o 6 años ha comenzado a recorrer un camino muy interesante. Esta semana hubo un impacto en los medios respecto de algunas sentencias de la provincia de Santa Fe, donde con base justamente en esta perspectiva de género y en evitar esta discriminación, se han reconocido derechos a participar en bienes respecto a los cuales la mujer que formaba parte de una unión convivencial no había aportado específicamente el dinero, sin embargo se le ha reconocido con base en este proyecto familiar en el cual ella ha participado a través justamente del cuidado de los hijos o algunas aportaciones en especie. ¿Qué quiero decir con todo esto? Y dejo abierta a las preguntas. Es un tema que tiene mucha tela para cortar, pero lo que yo quiero decir es lo siguiente. Como abogada operadora del derecho, que toda vez que en verdad uno vaya a hablar de derechos patrimoniales de las mujeres y violencia económica, se enfrenta con una reacción, hay una susceptibilidad y no resulta nada sencillo, más aún en las sociedades patriarcales como las que lo vivimos, que lo justifican, reproducen y ocultan. Sin embargo, en estos tiempos esto se tiene que poner sobre la mesa, por eso celebro esta convocatoria. No quiero decir que toda vez que la mujer litiga o tenga un conflicto con un varón por temas económicos, deba dársele la razón. No es eso lo que estoy queriendo decir. Lo que estoy queriendo decir es que toda vez que hay una mujer involucrada en un conflicto patrimonial, específicamente de familia, la obligación del juez es ver si ese conflicto no tiene a la base estos diseños estereotipados. Si esto es así, entonces tiene la obligación, primero, de garantizar el acceso a la justicia de la mujer. Segundo, de revisar las reglas de la carga de la prueba, que hoy se observa que los tribunales las están flexibilizando. Tercero, abandonar la neutralidad justamente como una medida de acción positiva. Y por último, aplicar el derecho constitucional convencional, que aquí ya se mencionó. Tenemos toda una batería de un sistema normativo convencional que permite de algún modo salir de esta trampa cultural en la que todavía seguimos anclados, que no se puede seguir ignorando, donde la ecuación dinero, poder y violencia en el seno de las relaciones familiares debe advertirse y no puede seguir siendo tolerada. Entonces, bueno, aquí yo cierro ya mi exposición y los dejo, quedo a la espera de sus preguntas para cualquier otro tema que pueda llegar a surgir en el debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Mariel, como siempre impecable y siempre haciéndonos pensar, ¿no? ¿Cuánto falta en materia de perspectiva de género de nuestros magistrados y magistradas también? Y cuánto también falta desde el trabajo de divulgación, que por suerte hay muchas organizaciones de la sociedad civil, pero que también nos interpela a la academia, ¿no? O sea, en divulgar estas cuestiones y que a las mujeres a veces esta falta de información terminan los maridos desapoderándolas. Pero bueno, vamos a continuar. Voy a hacer nada más que una digresión porque no quiero llegar al final simplemente para agradecer. Siempre lo hago al final, pero por razones especiales lo hago al principio para agradecer a los equipos de apoyo. En UFLO somos pocos y los equipos de apoyo trabajan mucho y hay muchas actividades y la verdad, como siempre, hoy han hecho gala de, hay gente de vacaciones, hay gente enferma,
enferma, y bueno, y está trabajando Mariel y Natalia, dándonos el apoyo, así que agradezco el apoyo de ellas dos porque son incondicionales y porque sabemos que si ellas están, está todo bien. Así que, bueno, vamos ahora un poco continuamos con este tema y esta ecuación dinero, poder y violencia, y vamos a invitar al doctor Diego Ortiz. El doctor Ortiz es abogado de la UBA, profesor en ciencias jurídicas, también de la UBA, es especialista en violencia familiar por la Universidad del Museo Social, diplomado en Derecho de Daños por la Asociación de Abogados, es publicista, él es director de la revista de actualidad en el derecho de familia de ediciones jurídicas, colabora con la revista Pensamiento Civil, consultor académico de la revista de Derecho, Familia y Sucesiones de la UAI, es coautor del libro Violencia Familiar, Aspectos Prácticos de la editorial Hammurabi, es autor del libro Medidas Cautelares en Violencia Familiar de ediciones jurídicas, otro libro también de su autoría, Responsabilidad por daños en violencia familiar de ediciones jurídicas, otro libro, El procedimiento de violencia familiar, sus diferentes etapas de ediciones jurídicas, y la actualidad en las medidas en el procedimiento de violencia familiar de ediciones jurídicas. También profesionalmente, además de todo de sus fecundas publicaciones, ha sido asesor legal del Centro Integral de la Mujer Margarita Malarro y es actual letrado de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, disertante en cursos y conferencias en los temas de su especialidad, y tiene diversas membresías como la del Centro de Estudios Sociales y Culturales, de la Asociación de Especialistas en Violencia Familiar, en la Asociación Pablo Besón sobre Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar, y el tema el tema que nos propone es la perspectiva de género en los procesos de alimentos. Así que Diego, bienvenido y te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que poder compartir una tarde en compañía de compañeras hablando de la temática es una gran virtud, es una fortaleza también de poder seguir aprendiendo. La propuesta de la perspectiva de género en el proceso de alimentos es un tema muy interesante y bueno, esta es la oportunidad también de profundizar algunas cuestiones y hacer algunas viñetas también para dejar bien en claro y echar un poco de agua a algún que otro tema que pueda surgir. Primero, si hablamos de proceso de alimentos, generalmente uno desde el otro lado va a decir, bueno, si yo me dedico hace tiempo al derecho de familia o vengo litigando de manera privada o por alguna institución o empresa, para mí el proceso de alimentos no me produce ningún desafío. De hecho, más de uno, más de una cuenta con las grandes obras del derecho de alimentos. Yo siempre cuando hablo de este tema, siempre digo que los primeros libros, uno de los primeros libros que yo ahorré para comprarme es el libro de Gustavo Boser, de Editorial Astrea, el de alimentos, ¿no? Es un libro clásico. Sin embargo, si uno busca en ese libro, que es un libro clásico de derecho de alimentos, no va a encontrar ese análisis, esa perspectiva de género, ni miscuida en la jurisprudencia. Por eso me hace de alguna manera actualizar el tema alimentario, por ahí como un aporte que uno tenga que dar a aportar esta visión del proceso de alimentos con perspectiva de género, ¿no? Por supuesto que para empezar a profundizar estas cuestiones, cuando hablamos de el proceso de alimentos con perspectiva de género, primero tenemos que sostener que la negación de alimentos es violencia económica, algo que desde el otro lado parece totalmente incorrecto, inadecuado, porque más de uno va a decir, ¿cómo? ¿Negación de alimentos es violencia? ¿Negar alimentos es violencia? Partamos del concepto del artículo 4 de la 26485, que habla que la violencia es cualquier conducta, acción u omisión. Y esa omisión afecta, entre otros bienes, la integridad económica o patrimonial. Ya desde el artículo 3 de la 26485, cuando habla de los derechos protegidos, incluye la integridad económica y patrimonial. Y cuando uno empieza a leer el abanico de los tipos de violencia, en el artículo 5.4, violencia económica, que habla del menoscabo de recursos, el inciso C
habla específicamente del supuesto de que estoy charlando, de que la negación de alimentos indispensables para llevar a cabo una vida digna de la mujer y sus hijos es violencia económica. Si esto no queda claro, el decreto reglamentario 1011 del 2010, que comenta el artículo 5.4, inciso C, que habla del supuesto de negación de alimentos como violencia económica, claramente habla de que negar un alimento a un hijo es violencia económica. O sea que ya está, más claro, échale agua. El tema que ustedes pensarán, bueno, a partir de marzo del 2009, que se sanciona la 26485, y el 20 de julio del 2010, que se incorpora el decreto 1011 del 2010, bueno, a partir de ahí ustedes pensarán, habrán florecido jurisprudencia de violencia económica. No, esto fue pero muy progresivo, muy tardío, muy incipiente. De hecho, la jurisprudencia de violencia económica fuerte, lo dirá, bueno, la doctora Molina, que, bueno, yo soy un poco fanático, un poco cholulo de ella. También soy cholulo de la doctora Campari porque fue docente mía de la carrera de módulo docente, ahí en la UBA, o sea que tengo mi visión cholula, pero bueno, uno se hace el serio porque está para la UFO blando. Pero bueno, lo que yo quería decir que la jurisprudencia de violencia económica aparece de manera incipiente alrededor de hace 4 o 5 años. Y ustedes pensarán qué se empieza a analizar sobre el tema. Cuando uno empieza a analizar violencia económica con perspectiva de género, empieza a analizar que la violencia económica no se da solamente contra ese hijo o hija, sino también contra la progenitora que asume exclusivamente el cuidado y la responsabilidad en sus obligaciones alimentarias. O sea que ya el Código de Fondo de agosto de 2015 le da al cuidado personal un valor patrimonial, que eso fue de alguna manera de innovación, comentado muchísimos artículos por Marisa Herrera, Kevin Maher de Carlucci, grandes autoras y algunos autores. Y a partir de eso empezar a entender que la violencia económica, que la negación de alimentos no se da a ese niño o niña o adolescente, sino también a esa progenitora que por no haber cubierto en exclusividad la cuota alimentaria de ese progenitor, la mujer asume el rol de buscar recursos, buscar préstamos, trabajar doble, trabajar triple jornada y a eso sumarle el cuidado de ese hijo. Imagínense la carga desde el punto de vista económico y también con una carga, con un contenido de tinte afectivo. Esto que ustedes dirán, bueno, Diego, pero esto es obvio, chocolate por la noticia. Esto a nivel jurisprudencial fue visto también de manera progresiva. De hecho, la primer jurisprudencia que habla de violencia económica generalmente citaba el tipo, lo transcribía y después en las resoluciones tomaba criterios generales del proceso de alimentos. O sea, llegar a una instancia en la cual los argumentos de alimentos con perspectiva de género lleven a la autoridad judicial a generar una convicción judicial y que pueda resolver de manera positiva y no adversa al pedido de la actora, fue realmente muy lento. Ustedes pensarán por qué. Por falta de capacitación, por falta de alguna manera de perspectiva de género, por poca jurisprudencia como fuente del derecho optativa. ¿Qué era lo que faltaba en ese momento? Lo que yo pienso es que en ese momento la 26485 se limitaba a procedimientos de violencia familiar. Y hoy podemos decir, como aquella vez lo teníamos que haber dicho, que la ley 26485 se aplica en cualquier procedimiento de familia civil e incluso procedimientos penales. Ustedes saben que hoy en la rama del derecho a los contratos está analizándose con perspectiva de género. Yo hace poco comenté un fallo del Morón que plantea la nulidad de un acto jurídico utilizando esa herramienta de perspectiva de género. Y como decía la doctora Molina, la perspectiva de género no implica una herramienta obligatoria, sino tenerla dentro de la caja de herramientas como una herramienta de utilización para poder trabajar en el caso particular que se me presenta. Una vez que entiendo que esa negación de alimentos se da contra el binomio materno-filial, yo tengo que empezar a ver, para hablar de violencia económica,
¿Dónde está esa negación de alimentos para configurarla dentro del tipo? Hay una negación de alimentos muchas veces arbitraria, caprichosa, continua, intencional, dañosa. No hablamos de que un progenitor ha incumplido porque perdió el trabajo y durante estos meses no puede cubrir en su totalidad y lo informa y trata de alguna manera de ajustar la cuota, o porque trabaja, o como un fallo de incidente de reducción que trabajaba en una empresa de catering y dado el contexto de protección de salud pública de pandemia, se dejó de trabajar, entonces pidió una reducción de cuota, después se valorará el tema de si hay o no motivos y todo lo demás. Pero estamos hablando de una negación de alimentos, de una negación de alimentos totalmente continua, totalmente ininterrumpida, totalmente arbitraria, ¿no? Uno lo dice con bronca, con ahínco, porque estamos hablando de que frente a un derecho humano como el de la alimentación de un niño, niña, adolescente, la negación del progenitor que mientras se acredita el vínculo es el hijo y sabe que tiene que cumplir y así todo no cumple, ahí estamos hablando de un acto de suma gravedad. De hecho, muchos fallos, muchos jueces y juezas han puesto en las propias resoluciones la indignación que les produce dejar sin derechos alimentarios a niños, niñas, adolescentes, cuando hay un sustento vincular y cuando hay de alguna manera un derecho para reclamar evidente, evidente. Por otro lado, cuando seguimos analizando esta perspectiva de género en el proceso de alimentos, hay algo que no quiero dejar de marcar, que nosotros hemos estudiado muchísimo. ¿Se acuerdan los principios procesales los principios procesales en el derecho de las familias? Que esto después en el 2015 fue incorporado a algunos con el artículo 705 al 712. Uno de los principios procesales en cualquier procedimiento, incluso del proceso de familia, era el principio de buena fe y conducta. El principio de la buena fe y conducta, el buen trato en el procedimiento. Esto fue valorado en la jurisprudencia que tomó el tipo de violencia económica en un proceso de alimentos y se resuelve que la conducta procesal que ha tenido el demandado en un proceso de alimentos o el denunciado en un procedimiento de violencia familiar ha sido conteste para, como pasó en un fallo de Río Negro, para dar lugar a que el 50% de su haber le corresponde en carácter alimentario para sus hijos. Esto fue resuelto así en un fallo de Río Negro, de Viedma. Entonces, es interesante también empezar a valorar la conducta procesal de las partes para de esa manera también configurarlo como una situación de violencia económica y también que incida en la resolución judicial a los fines de dar lugar al derecho alimentario que corresponda a esos niños, niñas y adolescentes. No estoy diciendo nada nuevo bajo el sol, lo que estoy diciendo es tomar los principios procesales, adaptarlos a los procedimientos de violencia, adaptarlos a los procedimientos, a los procesos de alimentos y poder relacionarlos directamente con la etapa en la cual se resuelve. Si en un proceso de alimentos, en la cual ya nada hay que discutir, después a lo último discutime la cuantía de la cuota fijada o la modalidad de prestación de la cuota, pero no me hagas pasar tiempo sin poner ningún dinero en conceptos de alimentos. Estos niños tienen que comer. La progenitora, aparte de cuidar, tiene que asumir ese cuidado exclusivo. Frente a todo eso, la autoridad judicial tiene que ponerlo en una balanza al momento de decidir. ¿Y cómo no voy a decidir si la conducta de procesal es poner el remo al revés, para totalmente remar y remar y remar, como si fuera remar en un dulce de leche repostero? Imposible, porque si no contesta la demanda, se declara en rebeldía, no comparece a las audiencias, como pasó en un fallo, no responde ningún tipo de intimaciones y a las audiencias no va ni tampoco justifica el que no va. No, es totalmente injustificada la incomparecencia. Esta actitud también demuestra una renuencia a cumplir sus obligaciones derivadas de la responsabilidad parental. Porque yo siempre digo, el progenitor que no cumple con los alimentos
sigue siendo titular y ejerciente de los derechos derivados de la responsabilidad parental. La coparentalidad no se interrumpe porque él esté separado, de hecho, de la progenitora o divorciado y demás cosas. La coparentalidad no se interrumpe por haber sido excluido del hogar en una denuncia de violencia familiar. No hay parálisis de las obligaciones alimentarias. Lo que hay es, estamos hablando de un ejercicio conjunto de la responsabilidad parental, que eso acarrea la obligación alimentaria. Y perdónenme si ustedes esta exposición la piensan como diciendo, Diego, estos son obviedades. Sin embargo, estas obviedades muchas veces se convierten en confusiones y ambigüedades para el que le conviene, y esto de alguna manera genera algo también un poco confuso. Y la idea de este tipo de aporte, agradezco a Cecilia la invitación y agradezco a mis compañeras, es poder hablar, decir claramente que no dar alimentos es violencia. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. La verdad es que nada de lo que dijiste resulta obvio, al contrario, ¿no? Este sesgo cultural que el alimentante cree que da una dádiva y no el cumplimiento de un derecho básico, y cuánto cuesta también que las mujeres, ¿no?, entendamos o entiendan el significado de la obligación de alimentos. Así que bueno, vamos a correr un poco el centro en la cuestión de la familia, y vamos a pedir a Lina que nos cuente un poco, nos eche un poco de luz en qué ocurre en las organizaciones, ¿no? Y luego Elizabeth. Así que vamos ahora a las empresas, y les presento a la doctora Lina Anglio. Lina es abogada recibida con diploma de honor en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Ha realizado una maestría en Derecho Penal en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en la UBA también. Es especialista en género en ONU Mujeres, y ha sido designada Mujer Líder de América por la OEA. Se desempeña actualmente como directora de grandes empleadores nacionales de la Seguridad Social en la FIP. Además, es socia fundadora de Anglio Abogadas y de Integridad Empresaria. Lina preside el capítulo argentino de la World Compliance Association y es directora general del Women Economic Forum, que hoy también nos auspicia, 2020. Así que, Lina, esperamos que nos aportes luz sobre la perspectiva de género en el compliance, y somos todo oídos. Bienvenida. Bueno, gracias, Cecilia. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, agradecerte, Ceci, sabes que te tengo un afecto enorme porque me hayas convocado y que hayas armado este panel donde vamos a hablar de cuestiones patrimoniales de diferentes aristas y todas con perspectiva de género. Así que te felicito, te agradezco, y un placer compartir panel con estas personas, estos compañeros y compañeras. Bueno, yo voy a cambiar el eje, como bien lo dijiste, voy a hablar de programas de compliance, voy a hablar de integridad, voy a hablar de temas de corrupción, pero con una mirada y una perspectiva de género. Me parece oportuno sencillamente contarles, para quienes no lo saben, porque no tienen por qué saberlo, qué es el compliance y desde cuándo rige en Argentina. Desde marzo del 2018, Argentina establece a través de la ley 27.401 la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ustedes me dirán, esto no era novedad, ya teníamos responsabilidad penal por hechos tributarios, aduaneros, cambiarios, pero no por hechos de corrupción. Esta ley introduce la responsabilidad penal de la persona jurídica por 5 hechos de corrupción, pero trae incorporado los programas de integridad. En realidad son de compliance, pero para nuestra ley se llamó programas de integridad, que básicamente son protocolos, acciones, mecanismos internos para tratar de evitar que la persona jurídica, o sea, internamente se cometan hechos de corrupción, o en el caso que se cometieran, detectarlos prontamente y poder, en ese caso, denunciarlos y minimizar los riesgos. Bien, esto es básicamente lo que es un programa de integridad. ¿Qué personas jurídicas están incluidas para esta ley y responsabilizan por hechos de corrupción? Todas. Sociedades, fundaciones, asociaciones civiles, mutuales, simples asociaciones y cooperativas.
grandes corporaciones y pymes. Y en esto es importante aclararlo, que las pymes están incorporadas y también deben llevar adelante programas de integridad. Cuando se debatió esta ley en el Congreso, las pymes, por un tema de costos, porque siempre se entiende que el compliance es un costo, y yo quiero decirles que el compliance no es un costo, sino que el compliance es una inversión, las pymes trataban de que no estén incorporadas, pero han quedado incorporadas. ¿Bien? Entonces, ¿para qué sirve el compliance? O sea, básicamente les conté de qué se trata, ¿para qué sirve? En primer lugar, tiene efectos penales, reducir la pena o exonerar la pena. No siempre se exonera, tienen que darse requisitos muy, pero muy particulares para que se pueda exonerar. Bien, pero no es el único beneficio. Todos sabemos que tenemos un valor reputacional, las personas comunes, las personas físicas y las personas jurídicas. Y en el caso de las empresas argentinas, son esas generaciones que, del abuelo al hijo, al padre, que van llevándose, y eso tiene un valor en el mercado. Y cuando ocurre un hecho de corrupción, por menor que sea, inmediatamente hay una afectación reputacional. Les traigo el FIFA Gate, el Barcelona Gate que acaba de surgir, el Vacuna Gate, o sea, inmediatamente. Y luego por ahí la causa deriva en un sobreseimiento, pero ya la afectación reputacional es enorme. Eso trae que perdamos sponsors, perdamos clientes, perdamos licitaciones públicas. Hay empresas que básicamente trabajan y tienen su objeto social en una licitación pública. Entonces, esa afectación del valor reputacional, y les agrego algo, también podemos perder talento. Hoy las nuevas generaciones, los millennials y los centennials, quieren trabajar en empresas íntegras y en empresas que no cometen hechos de corrupción. Entonces yo les agrego que además hay una afectación y eso puede traer un efecto reputacional enorme. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos? Los elementos obligatorios es un código de ética, protocolos para prevenir la corrupción en una empresa y las capacitaciones obligatorias en materia de integridad y de compliance desde la alta gerencia hacia el último eslabón de la compañía. Insisto, grandes corporaciones y pymes. O sea, la capacitación en materia de ética e integridad es obligatoria en un programa de integridad. Después tenemos, por ejemplo, un oficial de cumplimiento que tiene que seguir adelante, una línea de denuncia para poder denunciar internamente y externamente hechos de corrupción. Investigaciones, hay que investigar si tenemos una denuncia y ergo tenemos que llevarlo a hacer saber a la justicia para poder exonerarnos de la responsabilidad penal. Bien, ¿qué pasó en este tiempo? Desde el 2018 a la fecha, empresas, me falta un agregado, nuestra ley establece la obligatoriedad del compliance para las empresas que contratan con el Estado. Para las demás es sugerido, para las que contratan con el Estado es obligatorio. Eso hizo, Nobleza obliga, a decirles que muchas empresas que contratan con el Estado empezaron a desarrollar compliance porque si no, no podían licitar. No fue genuino. Decirles que las empresas fueron corriendo a hacer compliance, les estaría mintiendo, no fue genuino, fue obligatorio. ¿Pero qué pasó? Como hay una cadena de valor, la pyme, que generalmente está enlazada a una gran empresa que contrata con el Estado, también se vio obligada a desarrollar programas de integridad. Entonces, el gran desarrollo en estos 3 años tiene que ver con la obligatoriedad, porque si no, no podían licitar. Pero bueno, hoy vamos generando una cultura de la integridad y, por ejemplo, en otros países, aquella empresa que tiene compliance, por ejemplo, tiene puntos superiores a la hora de una licitación. Es decir, tienen como incentivos para desarrollar compliance. Porque seamos realistas, esto si no, no genera la obligatoriedad, ¿no? Bien, pero ahora, ¿qué tiene que ver esto con la perspectiva de género? Yo desde un inicio que estudio estos temas y porque además me dedico al género, siempre dije tiene que tener una mirada de género. Una empresa para ser íntegra no solamente no tiene que cometer hechos de corrupción, sino que tiene que respetar los derechos básicos y fundamentales de sus colaboradores y colaboradoras, que no haya cuestiones de violencia de género interna y la igualdad. Entonces, en los códigos de ética que empezamos a desarrollar, desde la consultora en su momento, obviamente desde la asociación y el capítulo argentino que presido, empezamos a decir que esos códigos de ética tenían que contener estos hechos y estos derechos fundamentales y la igualdad. Pero pasó otra cosa, muy llamativa y que se las quiero leer. En esas líneas de denuncia que tiene establecido el compliance, no empezaron a llegar denuncias de corrupción. ¿Saben qué empezó a llegar en esas líneas de denuncia? Hechos relacionados con violencia de género, con acoso laboral, con cuestiones relacionadas con los recursos humanos. Esos son los elementos, miren, les digo, un 68% de las denuncias tiene que ver con cuestiones de discriminación,
por cuestiones de presiones, malos tratos y mobbing, y un 8% con denuncias de acoso sexual. Miren lo enlazado que están estos temas. Esa línea de denuncia. ¿Pero por qué pasó esto? Porque muchas mujeres, y también hombres por supuesto, no tenían cómo hacer saber estos hechos, no sentían la confidencialidad, la tranquilidad de poder denunciar. Cuando encontraron esta línea de denuncia, evacuaron por allí la denuncia, porque también hay que establecer una política de protección del denunciante, es decir, no echar al que denuncia, básicamente. Entonces, ahí es cuando para mí se presentaron las cosas, pero muy claras. Un programa de integridad, un programa de compliance, tiene que tener esta mirada de género, porque por allí está viniendo la cosa. Obviamente que el oficial de cumplimiento de temas de corrupción no es quien tiene que investigar las cuestiones de género. Sí, obviamente tendrá que haber un responsable en recursos humanos. Siempre decimos, en cuanto te llega la denuncia, por supuesto no cajoníes esto, porque también hoy una cuestión de acoso sexual laboral no atendido a tiempo también afecta la reputación de la empresa. Siempre digo esto, no cajoneemos nada, pero tampoco esto, porque esto salta. Hoy las redes hablan, hoy salta todas las redes en un instante. Entonces lo que aconsejamos es que directamente desde el oficial de cumplimiento se dé una derivación a recursos humanos para que pueda atender esta denuncia. Entonces, desde este lado es que yo digo que el compliance, los códigos de ética, los protocolos, tienen que tener una perspectiva de género porque solo nos los estaba pidiendo, además porque es una obligación. Entonces, comentarles además que cuando sale el protocolo 190 de la OIT, con Ceci ya lo hemos charlado varias veces, yo encontré también paralelismo acá. Por ejemplo, ese protocolo, primero que va a ser obligatorio para todas las empresas, en el caso del compliance no es obligatorio, pero sí para las que contratan con el Estado. Tiene una evaluación de riesgos y el compliance siempre tenemos que evaluar cuáles son los riesgos de la organización de la que estamos viendo. Una bancaria, de una farmacia, de un tema médico tienen riesgos diferentes. Este protocolo nos exige que miremos los riesgos. Luego, capacitación es un elemento central en el convenio 190 y también lo es en la ley de compliance. Entonces yo ahí también encontré otro paralelismo, otra unificación entre el compliance, los protocolos de integridad y la perspectiva de género. Incluso desde el capítulo argentino que presido, tenemos diferentes comités que trabajan el compliance en el fútbol, el compliance en temas de lavado de activos, el compliance en diferentes áreas, pero generamos una que se llama compliance y género. Y lo hicimos desde el inicio que creamos la asociación, allá por el 2017, y de hecho fuimos el primer capítulo, hoy los capítulos los fueron como copiando o incorporando, porque consideramos que este tema había que tratarlo desde un inicio. Por eso me parece muy oportuno, Ceci, a todos contarles esto, que yo lo miro desde este lado, de lo que soy experta, pero que si no tenemos una mirada de género en estas cuestiones que atañen a la empresa, e insisto, que también, miremoslo hasta desde un tema económico, afectan la reputación, perdemos cliente por una cuestión no atendida de género, a veces lo tengo que decir así a los empresarios cuando dicen, no, pero el compliance es caro, nosotros no lo podemos hacer porque somos una pyme. A ver, hay diferentes exigencias para una gran organización que para una pequeña organización. Yo no le puedo pedir a una pequeña organización que tenga un oficial de cumplimiento, cuando a veces tiene un abogado externo que contrata de vez en cuando. Entonces, digo, no importa, hagamos un programa, que el propio jefe, que el propio dueño sea el que lo monitoree, que dé la palabra, como se llama el tone and the top, la palabra más alta, donde acá hacemos y nos comportamos así, porque si la palabra más alta no hace lo que luego está pidiendo, es el predicar con el ejemplo. Entonces, no le temamos a esto desde la pyme. La pyme también puede establecer un compliance, así como una gran organización. Y también decirles, y con esto concluyo, que hoy los organismos públicos, los ministerios, municipios, incluso gobiernos provinciales, están desarrollando programas de integridad y están estableciendo áreas de integridad, donde también se presenta eso, este paralelismo y estos puntos en común con la perspectiva de género. Entonces, decirles que, bueno, es una materia muy novedosa, muy nueva, que Argentina está dando sus primeros pasos, pero que hemos visto, o por obligatoriedad, o por conveniencia, que comienzan a desarrollarse fuertemente, y siempre digo, el compliance ha venido para quedarse, y efectivamente es así. Gracias. Muchas gracias, Lina. Excelente, clarísima, como siempre.
y cómo cuesta, ¿no? El tema de la perspectiva de género en todos lados que vemos ahora, o sea, las pinturas desde los diferentes abordajes siempre son muy difíciles y hay que hacer mucho camino al andar, y en los temas organizacionales también, ¿no? Al igual que en las familias. Y queremos también otra visión desde las organizaciones, y ya que hablaste de las pymes, alguien que no es abogada, es contadora, pero la invitamos porque la queremos mucho y además porque sabemos de la historia, la trayectoria y lo importante que es Elizabeth en el mundo de las mujeres y de las empresas, y de todo su enorme trabajo. Así que vamos a escuchar a Elizabeth a continuación, que además agradecerle por el auspicio de FECOBA a esta actividad. Vamos a presentar a Elizabeth, nuestra querida Elizabeth, que es un placer también tenerla hoy. Ella es presidente de Mujeres Empresarias FECOBA, que es la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene 30 años de profesión de contadora, asesora impositiva y contable, especializada en pymes. Capacitadora y oradora, la hemos visto y la vemos todo el tiempo, sobre temas relacionados con la mujer empresaria y la integración del género. Algunos temas que ella aborda son mujeres en la exportación, mujeres y finanzas, cómo emprender, cómo vender al Estado, justamente algo que recién decías. Es vicepresidente de la Cámara de Comerciantes y Profesionales de Villa del Parque. Es miembro de la Mesa Tributaria FECOBA, pertenece a Mujeres CAME, donde brinda la información de interés y actualidad impositiva en plenarios. Participa en el COPE, Dimensión de Género, desde 2019. El COPE es el Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires. Forma parte de SEMS, que es la Convergencia Empresarial de Mujeres, representando a FECOBA junto a representantes de la Bolsa de Comercio, CAC, FEPESNA, MEFEBA, Mujeres CAME, Mujeres FECOBA, Sociedad Rural, Fundación Flor, AIME y UIPBA. Escribe el Boletín Informativo Impositivo y Contable Semanal de FECOBA para las pymes. Impulsora del Premio a la Mujer Empresaria FECOBA, que se entregó en su primera edición el 26 de noviembre de 2019 en el Salón Dorado de la Legislatura porteña. En 2019 fue distinguida con la Bandera de la Paz por su trabajo por la inserción económica de la mujer. Escribe notas de interés impositivo y de actualidad económica en Devoto Magazine, Aquí Villa del Parque, Vínculos Vecinales y en Eco Revista. Es editorialista en programas de radio, Radio Rivadavia, Westwood Emprendedoras, speaker en Unidas Challenge, tema Impuestos para Emprendedoras, es capacitadora en FECOBA en temas impositivos. En 2020 recibió el premio a la mujer destacada en las ciencias económicas, categoría Pymes, entregado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dictó charlas para las asociaciones de mujeres de las Diagonales de la Plata, para Sempio, Mía Mujeres Innovadoras y para nosotros, para la Universidad de Flores, en varias oportunidades. Está acreditada en ONU Mujeres en el curso Formación de Formadoras, perito contadora de la justicia desde el año 1989 y actuación en el Fuero Laboral y Comercial como perito contable. Elizabeth, es un gusto tenerte hoy, así que te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia. Un gusto estar en este panel. Escuché atentamente a mis, colegas, podemos decir abogados, pero tenemos mucha relación con las leyes. Cada cosa que ustedes mencionaban, nosotros desde la parte PYME, gremial empresaria, les juro que la hemos visto. Algunas cosas, como decía Diego, muchas cosas llegan a la justicia y a la jurisprudencia, pero muchas cosas no son denunciadas y nosotros lo vemos permanentemente en esta gremial empresaria. Hago una pequeña introducción, voy pasando. Bueno, nosotros somos FECOBA, como dijo Cecilia, la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos dentro de nuestra federación 230 cámaras asociadas, ¿no? Asociadas de diferentes rubros, de diferentes lugares geográficos, como soy yo, que soy de Villa del Parque, por ejemplo, pero hay de todos los tipos de rubros. Estamos permanentemente defendiendo a la PYME y siendo nexo con diferentes organismos públicos. Tenemos diferentes secretarías.
Dentro de las secretarías, hace muchos años, de una manera pionera, FECOBA crea la Secretaría de las Mujeres Empresarias, cuando todavía no se hablaba tanto del género, por lo tanto fue realmente una innovación dentro de FECOBA, estamos muy orgullosos de ello, pero tengo que comentar, como muchos de ustedes fueron viendo, que el camino realmente para que la mujer llegue a lugares de decisión o independencia económica fue lento, no fue tan rápido como hubiéramos deseado. Nuestra Secretaría en lo que se basa fundamentalmente es en la capacitación y formación de la mujer. La mujer con capacitación y formación puede tener independencia económica, que la puede salvar de muchas situaciones, no para dejar de defender sus derechos, como bien dijo Diego y como bien dijo Mariel también, ¿no es cierto? No porque la mujer va a dejar de defender sus derechos, pero sí la puede salvar de situaciones muy difíciles cuando ella tiene una independencia económica y puede decidir por sí misma dentro de su familia. Así que bueno, impulsamos la participación de la mujer y damos visibilidad a las mujeres, porque hay muchísimas mujeres que trabajan y mucho y hacen cosas maravillosas, pero muchas veces no están visibilizadas. Y visibilizarlas ayuda a su entorno. Una mujer que tiene independencia económica modifica su entorno, desde el entorno mínimo, desde su casa, su familia, sus hijos ya tienen otro ejemplo, por eso es que inspiramos a la mujer a que tenga su emprendimiento. Y creamos el premio Mujer Empresarias de la ciudad, y con esto también nuestro objetivo es visibilizar a todas las que se anotan. No es lo importante la que gana, sino que todas las que se anotan. Sabemos que la Secretaría de Mujeres Empresarias, así como tantas otras organizaciones que hablan del género, logramos a través del tiempo muchísimos beneficios, ¿no? Bueno, tuvimos el W20, tenemos el programa Ganar, Ganar, que es importantísimo, que yo quiero aplicarlo en FECO, que se está aplicando en CAME, tenemos programas Mujer en la Corporación Pública, hay fallos importantísimos, hay mujeres que han llegado a ser chofer de colectivo que no podían llegar a ser si no había un fallo. Tenemos mujeres que han sido rectoras de los colegios más importantes de nuestra ciudad, que no llegaban a ser rectoras, ¿no es cierto? La ley Justina, mujeres que juegan fútbol, que dirigen fútbol, la ley Brisa, bueno, todo esto son grandes avances, pero hay muchísimo por hacer, como hemos visto ya en los otros paneles, ¿no? Muchísimo por hacer, más en la economía informal. La mujer todavía le cuesta participar, encima el año pasado toda la economía se retrajo y después ahora se fue recomponiendo, pero a la mujer le cuesta más insertarse nuevamente en la economía. Lo vemos permanentemente, las mujeres en los directorios de las empresas que cotizan en bolsa, no llegan al 10% con la cantidad de matriculadas que tenemos en todas las disciplinas. En los paneles de oradoras y conferencias, el 32% son mujeres. A mí me pasa mucho, nosotros nos encontramos mucho en LinkedIn, ¿no es cierto?, con Cecilia, con ustedes, y cuando yo veo webinars o conferencias donde el panel son todos hombres, yo desde mi lugar les digo, tengo en mi grupo de mujeres FECOBA, mujeres de todas las disciplinas que pueden ayudar a este panel, la diversidad ayuda muchísimo. Dentro de las pymes hay, fíjense que solamente el 21% de propiedad de las mujeres, no porque la mujer no trabaje, sino porque está a nombre del hombre. Hay un estudio hasta de AFIP que salió el año pasado, que de bienes personales, el 70% de los que pagan bienes personales son los hombres y el 30% las mujeres. ¿Por qué? ¿Porque estamos menos en la economía? No, estamos, pero los bienes están a nombre más de los hombres. Fíjense que son ellos los que más pagan el impuesto a los bienes personales. La financiación, la mujer no se anima a financiarse, esto es importantísimo. Exportación, no se animó la mujer a anotarse en el Exporta Simple, que es una herramienta buenísima y que estamos nosotros impulsando muchísimo, así que bueno, allí vamos a seguir impulsando. Y los cargos judiciales, todavía a las máximas autoridades judiciales, solamente el 28% son mujeres. Y en los gobiernos locales, y yo siempre cuento en nuestra ciudad, nosotros tenemos 15 comunas, en la ley de las comunas hay cupo, esto fue creado con cupo, entonces las listas tiene que haber un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, sin embargo de las 15 comunas, 13 presidentes de comunas son hombres y 2 mujeres solamente. Fíjense
que estamos ahí, pero del segundo lugar para abajo. Esto es un tema muy interesante, el tema del impuesto rosa, que se estudió muchísimo, el economista Dipache lo estudió. Hay determinados artículos que simplemente porque tienen un packaging rosa son más caros que el packaging común. Lo vemos, por ejemplo, en la maquinita de afeitar o de depilar, de rasurar, es la misma. El packaging rosa es más caro que el otro. Lo vimos en el ibuprofeno, lo vemos en las colonias de nenas, la rosa es más cara que la celeste. A partir de que esto empezó a estudiar y lo empezamos a exponer, las empresas, como dijo Lina, yo creo que lo vieron dentro de su compliance y lo modificaron. Algunas nivelaron los precios y ya bajamos, o sea, del 2018, cuando fue como un escándalo, al 2019 mejoró y del 2020 todavía no tenemos mediciones porque no se ha salido, pero mejoró muchísimo en las empresas de analgésicos y desodorante porque lo vieron como que era una vergüenza esto de cobrar más por el packaging rosa, ¿no? ¿Y qué pasa con la gremial empresaria? La mujer tiene que participar y es fundamental que participe en su cámara de comerciantes de la zona, que si tiene, o sea, ¿cómo se hace conocer en su barrio? Que vaya a la cámara de comerciantes de la avenida Santa Fe, de Palermo, de la avenida Gaona, de donde sea. Pero fíjense lo que nos cuesta llegar a los puestos de presidente de esas cámaras empresarias. En CAME, por ejemplo, de la comisión directiva, 93% son hombres y 7% mujeres. En FECOBA apenas llegamos al 15% las mujeres que estamos en las comisiones directivas. Esto es como una cascada. Si yo estoy presidiendo una cámara de comerciantes, voy pudiendo tener los ciertos puestos en estos lugares. Les digo, el techo no es de cristal, es de blindex en estas cámaras empresarias. Es muy difícil, las mujeres hacemos muchísimas cosas en nuestras cámaras empresarias, hacemos toda la parte de tesorería, toda la parte de revisión de cuentas, los balances, todo, pero cuando llega el momento de elegir un presidente para la comisión directiva, el presidente es hombre. En esto estamos trabajando muchísimo. Lo hemos estudiado en todo el país. Tierra del Fuego está liderando, que tiene más mujeres dentro de sus cámaras empresarias, pero los demás estamos muy abajo todavía. Así que yo invito a todos que participemos en todas las organizaciones. Esto es un mapa también del país y más o menos se repiten los índices en todos lados. Con respecto a la mujer en el comercio, ¿no? El género en el comercio y en la industria. Bueno, en la industria estamos muchísimo menos, estamos un poco más en el comercio y dentro del comercio, en algunos rubros, estamos más que en otros, ¿no? Indumentaria, estamos mucho más, ¿no es cierto? Estamos mucho en turismo, por eso la mujer fue muy afectada, porque el turismo estuvo cerrado, los eventos estuvieron cerrados, entonces la mujer estuvo muy afectada en estos rubros. Así que bueno, allí estamos impulsándola muchísimo. ¿Y desde dónde impulsamos a la mujer? Desde la capacitación. El pilar de la capacitación es fundamental. En FECOBA hacemos capacitaciones gratuitas todo el tiempo. El año pasado hicimos más de 100 capacitaciones. Cientos de mujeres se anotaron y eso las salvó de la pandemia. Educación financiera, exportar, habilidades de marketing, hasta cómo entrar al Zoom al principio capacitábamos, cómo ser proveedoras del Estado. Dimos 2 cursos de proveedoras del Estado, la mujer no se anota como proveedora del Estado, piensa que allí no hay transparencia, piensa que no va a poder ni siquiera empezar a licitar, y bueno, le enseñamos que sí, que hay un portal, que tiene que subir todos sus datos, que tiene que subir su certificado PYME, que tiene en Capital, por ejemplo, hasta hay un sello mujer. Si en Capital la mujer tiene mayoría de acciones ¿no es cierto?, de género o es una mujer, persona física, tiene un sello mujer, se anota en sello mujer, eso la hace poder participar y ser más visible en las licitaciones. Lo mismo que si es PYME. Esto es muy importante porque impulsa. Conozco muchísimas mujeres dentro del grupo que se han podido anotar en el sello mujer. Así que ser proveedoras del gobierno de la ciudad, de la municipalidad, las cooperativas, las mujeres que producen, del Estado Nacional, se puede. Y las ayudamos, no están solas, las ayudamos, las acompañamos.
La educación financiera, otro pilar fundamental, como hablaron ustedes de la violencia económica. Desde nuestro lugar lo vemos mujeres que llegan y tienen un hermoso emprendimiento, pero no pueden facturar. ¿Cómo no podés facturar? No, porque mi esposo usó mi monotributo, puso un local con mi quit y después no pagó nada. Bueno, allí estamos salvando también, ¿no es cierto?, tratando de hacer planes de pago, presentando los casos, todo, porque la mujer que puede facturar, que puede tener su monotributo, que puede emitir una factura, se siente digna. Y esto es lo que nos dicen cuando logran eso. Me siento digna, puedo facturar lo que hago. No tengo que pedirle prestado una factura a nadie. Así que ahí estamos nosotros enseñando a cómo facturar y cómo la importancia del ahorro. Eso es un detalle que me impactó muchísimo. El año pasado hubo préstamos muy interesantes para todos por la pandemia. Hubo mucha ayuda realmente. Préstamo tasa cero, préstamo PYME, ITE, ATP. Y la mujer no se animaba a solicitarlo. O sea, teníamos que impulsarla. A veces me decían, no, ¿para qué voy a pedir el préstamo? Y le decíamos, esa tasa cero, te dan un préstamo a tasa cero, ¿cómo no vas a aprovecharlo? ¿Cómo no vas a iluminarte con esto, a comprar materia primas para poder producir? Y bueno, ahí se animaba. Hay que ayudarla a llegar al banco, porque si va, o sea, como cualquiera, por un mostrador, viene de vuelta. En cambio, si le ayudamos, le damos un mail, le enseñamos cómo acercarse a un banco más amigo, con una mejor atención, allí pueden sacar su préstamo y pueden tener la dignidad de poder comprar. Así que bueno, estas son algunas también de las habilidades que enseñamos: comparar costos, sacar cuentas comitentes, ver cuál es el riesgo financiero, qué es un agente de liquidación, todas herramientas que a todos nos sirven muchísimo, planillas de ingresos y gastos, desde lo más simple. Cómo hacer tu quit desde tu celular, por ejemplo. Planificar impositivamente. Y lo que siempre decimos, la mujer pyme, el hombre pyme, la pyme en Argentina da el 70% de los puestos de trabajo. Así que cuidémosla. Por eso, Cecilia, también te agradecemos muchísimo que des un lugar a poder difundir la importancia de la pyme en nuestra economía, porque si la economía se va a reconstituir, va a salir de la mano del género, de la mano de la mujer y de la mano de la pyme también, y de los emprendedores. Así que estas son las capacitaciones que damos también. Acá, bueno, estoy mostrando simplemente que el año pasado hubo una Expo Pyme, y nosotros personalmente desde Mujeres FECOBA llamamos y dijimos, tenemos un panel de mujeres del agro. Y allí las mujeres pudieron exponer sus casos, y esto ayuda muchísimo. Esto es cuando hicimos la venta al Estado, ¿no es cierto? Como todas las herramientas, cómo trabajar desde casa, cuáles son las herramientas blandas. El premio Mujer fue maravilloso, porque a raíz del premio Mujer, estos fueron los jurados también, a raíz del premio Mujer, las ganadoras fueron entrevistadas por los diarios, por la tele, por las radios, y esto las hizo poder avanzar con sus producciones. Tuvimos ganadoras en diferentes rubros. Cintia, por ejemplo, produce carteras con silos reciclados. Bueno, cada mujer de aquí es maravillosa y necesitamos que las conozcan para poder facturar. La educación es el arma, ¿no es cierto?, para cambiar el mundo. Esta frase de Nelson Mandela es lo que nos guía a nosotros. Así que, bueno, les damos las gracias por este panel, y esperamos estar a disposición de todos ustedes. Muchas gracias a vos, Elizabeth, como siempre clara, y felicitaciones por tu exposición y por tu trabajo enorme que haces con las mujeres empresarias. Y bueno, y
y cómo también nos traes algo que desde diferentes abordajes, desde el principio de panel, que todo viene atravesando, ¿no? La capacitación, la información de la mujer, y cómo la mujer tiene que, de alguna manera, necesita este impulso y esta cuestión de capacitación y empoderamiento. Subrepresentada en todo, desde la familia hasta los impuestos, hasta los mensajes en el derecho del consumo, que es también otra gran línea temática para abordar. Y cerrando los temas de hoy y hablando de subrepresentación, tenemos a la doctora Susana Campari, que ya tiene fans dentro del panel y también dentro del público, porque ella nos va a hablar de este otro eje que corremos un poquito, y es la representación política, ¿no? La importancia del cumplimiento de este derecho, de los derechos políticos de la mujer, por el cual seguimos bregando. Así que es un gusto presentarla. Susana Campari es procuradora, abogada y escribana. Omito decir que también le agradecemos el auspicio de Mujer y Gobierno, la ONG que ella lidera. Entonces, es procuradora, abogada y escribana, magíster scientiarum en administración pública, es experta en gestión local, docente de universidades nacionales y extranjeras, es integrante del registro de evaluadores de la Comisión de Evaluación Universitaria, CONEAU, que hasta hace poquito nos acreditaron, y por suerte tenemos como facultad un informe favorable y somos una facultad acreditada por CONEAU. Yo siempre busco la forma de pasar el chivo. Pero Susana, lo importante es que cofundadora y presidenta de la Asociación Civil Mujer y Gobierno, asociación que se dedica a la investigación, diseño y desarrollo de políticas de equidad, de igualdad de oportunidades, fortalecimientos institucionales y organizacionales. Así que, Susana, somos todo oídos. Te escuchamos. Muchas gracias por la presentación, gracias por esta posibilidad de compartir con colegas. Un gusto verte, Diego, realmente, después de tantos años. Yo en estos minutos, y justamente cambiando un poco el foco, pero por suerte Elizabeth me dio como una punta, quisiera hablar un poco de la representación política de la mujer, de la importancia de esa representación, del tema de lo que para nosotros es una ciudadanía plena para la mujer, y fundamentalmente también en presentar datos, porque para Mujer y Gobierno, desde hace muchos años, cumplimos 15 años este año, desde hace muchos años la presentación de los datos es indispensable para la decisión y la definición de políticas, ya sean empresariales, en el ámbito público, instituciones, etcétera, pymes. Si yo no tengo datos es muy difícil que pueda organizar una acción, una política de mediano y largo plazo. Voy a comenzar, agradezco también acá a Manu, que es la colaboradora que está pasando el power, así que vamos a la siguiente, que quiero empezar con una expresión de una Nobel. No pido a los hombres que alcen la voz a favor de los derechos de la mujer, estoy enfocada en que las mujeres sean independientes y luchen por sus derechos ellas mismas. Desde Mujer y Gobierno esto es lo que siempre venimos por lo menos pretendiendo a través de nuestras actividades y nuestra investigación. Y planteándonos de la importancia de la representación. La palabra representación, que es la próxima, si lo continuás por favor, proviene del latín representare, como muchos de los términos que nosotros utilizamos, y justamente es hacer presente. Y nosotros de lo que hablamos es de dos tipos de representación: la representación descriptiva y la representación sustantiva. La descriptiva es la que tomamos en cuenta cuando, por la ley de cupo, por la ley de paridad, si querés es la siguiente, Malu. Entonces, las mujeres ingresan al legislativo por esa ley. Esa es una representación descriptiva. Pero nosotros consideramos que hay que sumar a esto una descripción sustantiva, que esas mujeres que ingresan a esos espacios a través de estas leyes pongan en agenda las problemáticas fuertes de la mujer y se pongan al hombro esas políticas. Es como dice Diana Mafia, con la que yo muchas veces
he trabajado y sigo trabajando, que lo importante es que las mujeres luchen por las otras mujeres, representándolas con este sentido de sustantividad. Y yo digo, ¿por qué es importante la representación? ¿Por qué tenemos que seguir hablando de eso? Bueno, si seguimos un poquito, yo creo que la imagen vale más que 1000 palabras. Fíjense, no me digan que no está genial. Esta es la 8ª Cumbre de las Américas del año 2018 que se hizo en Lima. ¿Dónde está la mujer aquí? Esto no hace 20 años. Esto es realmente hace 2 años y medio, digamos, y bueno, me parece que por eso es que estamos hablando de estas cosas, por eso es que seguimos hablando de estas cosas. Seguimos, por favor. Nosotros decimos que hay un imperativo moral. Elizabeth decía techos de cristal, yo te digo también techos de cemento en algunos de los espacios, ¿no? A veces hablamos también de techos verdes. Son esos lugares donde las mujeres no ingresan. ¿Vieron cuando se hace el partido de fútbol o el asado, donde se tejen cosas? En la política se usa muchísimo. Una vez nosotros presentamos un trabajo en el Senado, y un senador, que no voy a decir quién era, se acerca y me dice, usted viene con todas estas ideas y estas propuestas, pero doctora, la política se hace de noche, entonces la mujer no está ahí, está afuera, porque en ese lugar no ingresa, no entra. Bueno, continuamos entonces. ¿De qué hablamos? Hablamos de una igualdad, y lo que hablamos fundamentalmente de un compromiso ético y político, y decimos, si hay una escasa representación de una parte de la sociedad, la democracia es más débil, porque nosotros somos mayoría en la sociedad, somos más mujeres que varones, por lo tanto, si tenemos menos representación, esa democracia es débil a nuestro criterio. Y a veces siempre digo, lo que pretendemos es igualdad en la salida y equidad en la llegada, que tengamos posibilidades, no es que llegue cualquiera, que las que son capaces tengan la posibilidad de representar, como hablábamos al principio, de otras mujeres. ¿Seguimos, por favor? Bueno, reivindicamos la política, y consideramos que la mujer, a través de los distintos mecanismos, tiene que tener una mayor representatividad en los espacios de decisión. Acá hablaban muchas veces Elizabeth y Lina, en cierta medida también, la necesidad de que la mujer ocupe espacios y que decida, y que esté en esa mesa donde se decidan las cosas. Hace un tiempo, por ejemplo, cuando en nuestro país se tomó la decisión con el COVID, estaban los representantes, pero la que no estaba era la ministra de la Mujer, en ese lugar donde se tomaban las decisiones. Yo, digamos, creo que esa ministra, ya que creamos un Ministerio de la Mujer, que me parece tan importante, tiene que estar también en los lugares donde se deciden las políticas. Continuamos, por favor. La participación política no es solamente el ejercicio electoral, sino, como decimos, una transformación en el ejercicio del poder. ¿Y el poder para qué? El poder para poder, de alguna manera, transformar las desigualdades y para evitar también reproducirlas. Hay que estar en esos lugares y en ese poder de decisión. Ya me estoy pasando otras, así que continuamos. Lo que pasa es que quiero tener tiempo para mostrarle los datos. Así que bueno, esto lo pasamos y seguimos a la próxima. Hablamos entonces de ciudadanía plena. En ese concepto de ciudadanía plena, nosotros contemplamos 3 dimensiones que a nuestro criterio tienen contenidos muy, muy esenciales. La dimensión civil es la primera, y es la más básica, es la que aparece a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, obviamente. La política, que es la que continúa, que es poder elegir y ser elegida. Y finalmente también tenemos otra que es la social o económica, que es la posibilidad del bienestar económico, un poco de lo que hablamos al principio con Mariela y con Diego, también cuando la mujer se divorcie y que tenga esa posibilidad de poder decidir y actuar. Incluso, este es un año político, hay elecciones este año, muchas mujeres quizás en los distintos partidos políticos quieren presentarse, quieren actuar y lo están haciendo, pero también para hacer campañas políticas se necesita financiamiento y se necesita dinero. En muchos lugares y en muchos espacios, nosotros nos vinculamos con gente de todo el país, en muchas provincias, con posiciones muy machistas, es muy difícil que una mujer consiga financiamiento para poder desarrollar sus campañas. Por supuesto, eso está en desmedro, digamos, de sus posibilidades. Continuamos, por favor.
Entonces nosotros decimos que la ley de paridad y la ley de cupo son importantes, han cumplido un rol, pero que falta algo, porque falta modificar algunas cuestiones en las relaciones de poder. Vamos a pasar entonces a los datos de qué es lo que pasa en los gobiernos locales. Piense que cuando nosotros hablamos de gobiernos locales, hablamos de todos los gobiernos municipales, juntas de gobierno, comunas rurales. Esta decisión que tomamos con el equipo de Mujer y Gobierno no es una decisión, digamos, sin una idea o sin un objetivo. Es para que por lo menos esos porcentajes no fueran tan bajos que nos desanimaran a nosotras mismas. Porque si nosotros nos hubiéramos reducido exclusivamente a los municipios medianos o grandes, el porcentaje hubiera sido menor. Con respecto a la metodología, para hacer esta tarea de investigación, es una metodología quizás, como les podría decir, doméstica, porque no hay ningún lugar, en ningún ministerio, donde ustedes puedan encontrar la cantidad de municipios y la cantidad de mujeres que están a cargo de esos municipios. Este rastreo fue provincia por provincia, con amigos y amigas en las provincias que nos pasaban los datos. A nosotros nos han pedido estos datos de algunos ministerios, y también asociado a que, como ustedes saben, las provincias son autónomas, dictan sus propias constituciones, sus cronogramas electorales, sus leyes orgánicas municipales. Es un universo tan complejo. Por eso nosotros cuando presentamos estos datos decimos a diciembre de 2019, porque quizás en este periodo ya hubo otros cambios, porque no todas las provincias tienen sus elecciones en el mismo momento, y hay algunos municipios que eligen en un momento y otros que eligen en otro. Entonces siempre hay que estar descubriendo este tipo de modificación. Y además, muchas veces, comunas rurales pasan luego a ser municipios porque la constitución de la provincia lo autoriza, por ejemplo, si pasan 500 habitantes. Otras constituciones dicen 500 electores. Como ven, es un espectro multifacético. Bueno, seguimos, por favor. Esto ya lo dije, así que vamos un poco a lo que les comentaba antes. Nosotros tomamos todo tipo de municipios, rurales, chicos, grandes, intermedias y áreas metropolitanas. El primero de los trabajos nosotros lo hicimos en el año 2007. Presentamos ese trabajo en Barcelona, comenzamos a investigar y el impacto fue el dato tan bajo, si lo podés pasar en el próximo, nos dio sobre el total de municipios de la República Argentina, 9,25% estaban a cargo de mujeres. A 10 años, en el 2017, pensamos que había sido un lapso suficiente, como con un cambio de la agenda de la mujer, ni una menos, la identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, pensamos, bueno, va a haber realmente una explosión. Bueno, miren ustedes, acá tienen también los datos de cantidad de gobiernos locales, 10,75. Con las últimas elecciones del año 2019, pasamos a la cantidad de 12,61%. Fíjense ustedes la proporción sobre 2.236 gobiernos locales. Solo 282 mujeres, y como les decía, incorporando comunas rurales, juntas. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Por qué será que un porcentaje alto está en las comunas rurales? Porque hay mucho compromiso de trabajo y no hay recursos, no hay dinero, no hay muchos cargos. Ahí es la mujer la que rema siempre. Vamos a ver la otra. Aquí lo pueden ver distribuido en todo el país. Hay provincias, las que están con no sé si se alcanza a ver, las que están un poco más oscuras es la que tienen mayor cantidad. Esto no quiere decir que se mantenga ese continuo, en la próxima lo vamos a ver, que hay una diferencia entre 2017 y 2019, y provincias como por ejemplo La Rioja, que estaba en 27,8%, nosotros estábamos muy contentos, queríamos ir a hacer un trabajo cualitativo allí en La Rioja porque había subido mucho, en el 2019 baja un poco, y otras como por ejemplo Río Negro, que estaban en un 12%, suben a un 26%. Esto merecería un trabajo cualitativo, obviamente, de qué es lo que motiva a la gente, porque aquí la mujer no solamente tiene que tener la posibilidad de que el partido político le permita ocupar ese lugar que es uno,
uno de candidato a ejecutivo, no hay ley de cupo, no hay ley de paridad, es una mujer la que tiene que ocupar ese espacio. Y vos, Elizabeth, hablabas un poco de que en las cámaras no estaba, o en las comunas de la Ciudad de Buenos Aires, la mayoría son, porque a ese lugar, que saben que es el lugar al que acceden, claro, cumplen el cupo en la lista, pero el primero es un varón. Así que obviamente siempre sale beneficiado. Y además también tenemos que mirar otra cosa. Nosotros en un trabajo que acá no traje porque es mucho más desagregado, miramos población. En la mayoría de estos 2.200 y pico de municipios, la mayoría son mujeres. Entonces nos planteamos, ¿las mujeres no eligen mujeres? Es como para analizarlo. Finalmente les quería también mostrar que si nosotros tomamos municipios rurales, de ese porcentaje que estábamos hablando antes, el 53,5% está concentrado en los municipios rurales y el 29% en los municipios chicos. Era lo que yo les decía. Si solo hubiéramos tomado municipios grandes, ciudades intermedias y metropolitanas, nos poníamos a llorar. Realmente porque el porcentaje hubiera sido mínimo. Entonces, bueno, para ir terminando, para no ocupar más espacio, seguimos en la próxima. Decimos que el incremento es realmente muy residual. Hay intendentas en 3 provincias, capital, La Rioja, Salta y Santiago del Estero. La ley de cuotas, a nuestro criterio, no ha promovido una democratización de la cultura política hacia dentro de los partidos políticos, que es donde nosotros decimos que también hay que hacer el cambio. Y las mujeres indudablemente están lejos de los centros de poder. Hemos hecho entrevistas a intendentas a lo largo de todos nuestros trabajos, nos han dado cuenta de los enormes esfuerzos que han tenido que hacer cuando son jóvenes porque son jóvenes, cuando son grandes porque son grandes, si son casadas porque son casadas, si tienen hijos porque los hijos no le van a permitir ocuparse de la intendencia. En fin, todas cuestiones que realmente son muy ricas y que a nosotros nos dan la pauta de que este trabajo es importante por el hecho de que hace visible esta realidad que no es tan conocida. Todo el mundo habla ley de cupo, de ley de paridad, lo que pasa a lo mejor en los consejos deliberantes, pero esta es una realidad que pasa como más desapercibida. Justamente por esto que yo les decía antes, que las elecciones son distintas, son diversas, son en distintos momentos. Bueno, la próxima, nosotros decimos mayor participación de la mujer, más igualdad, y voy a cerrar también, como Elizabeth, con una frase. Yo voy a elegir una frase de una mujer. Los derechos humanos son derechos de la mujer, y los derechos de las mujeres son derechos humanos. Así que muchas gracias, y gracias por la posibilidad. Bueno, gracias Susana, excelente. La verdad que los panoramas son preocupantes, así que bueno, agradecimientos generales en el público. Llevamos ya casi hora y media y bueno, ya es momento de cerrar la actividad y dejar a este lujo de panel liberados liberadas de esta actividad. Yo les quiero agradecer no solo por las exposiciones, las reflexiones que, bueno, que fueron hilando distintos abordajes de estas desigualdades, sino de lo que cada una y cada uno representa y de lo que cada uno de ustedes empuja para la equidad de género. Entonces, me quedo no solo con el haber transcurrido de un panel, no solo con las cosas que quedan en el tintero y ya los convoco para otra ronda, sino por lo que cada una y cada uno hace por esto. Cómo promovemos más a las mujeres, cómo capacitamos más a las mujeres y cómo soñamos con un mundo mejor, donde la salida de esta situación, de esta pandemia, pueda ser liderada, y creo que en definitiva es un gran llamado para la igualdad y a las mujeres para que
para que sea liderada esta salida por las mujeres. Así que hay en el chat saludos de Barbita y apoyos y muchos elogios para todas las participantes y nuestro también participante. Así que gracias, infinitas gracias, han sido un lujo. Por mi parte aprendí muchísimo y aprendo todo el tiempo de todas ustedes. Así que buenas noches en nombre de la Facultad de Derecho de la UFLO y en nombre de toda la comunidad UFLO. Ha sido un gusto. Gracias, gracias a todos, gracias Ceci, un gusto. Adiós. Adiós. Muchísimas gracias. Aprendimos muchísimo. Igualmente. Seguimos en contacto. Y quedamos motivadas y motivados. A seguir, gracias a todos. Chao y muchas gracias.